Saludo cristiano en el nombre de Jesús para todas las personas que están al frente de su pantalla, a través de las redes sociales. Gloria al Señor Jesús, viendo este programa tan importante como es la vida en familia. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y hoy con un tema muy importante, muy especial. Gloria al Señor Jesús. Las generaciones y los valores. Amén. Amén, amén. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3. Gloria al Señor Jesús. El verso 1 y siguientes dice así: También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Apenas viene lo peor. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable. Yo voy a orar por ustedes para que Dios unja sus oídos. Uno cree que se necesita mucha sabiduría para predicar la palabra. Seguramente sí, pero se necesita más sabiduría para oírla, para creerla, y cuánta más para vivirla. Así que voy a orar para que Dios le dé sabiduría a ustedes, para que unja sus oídos. Y yo quiero pedirles a ustedes que oren por mí, para que Dios me dé gracia. Amén. Para que Él me inspire conforme a la necesidad que usted tiene. Señor Jesús, maravilloso Rey de la gloria, gracias te damos. Cristo bendito, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Delante de ti, Señor Jesús, está este pueblo, están estas personas al frente de su pantalla, aquí en este lugar. Señor Jesús, necesitan sabiduría, necesitan recibir tu palabra, Señor Jesús, porque tu palabra dice: oirá el sabio y aumentará el saber. La sabiduría está en el hecho de poder oír, Señor, y oír tu palabra y oírla con humildad, con sinceridad, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, pónganse cómodos. Alabanzas al nombre de Jesús. Bueno, cuando me hablan de las generaciones, me puse por allí a mirar algunos datos. Amén. Bueno, el mundo ha pasado por muchas generaciones. Imagínense, desde Adán hasta nuestros días, cuántas generaciones han pasado, ¿cierto? La primer generación de seres humanos fueron personas que vivieron cientos de años, ¿cierto? Ahí está el caso de Matusalén, que vivió más de 960 años, ¿cierto? Hombres así que vivieron muchos años. Por ejemplo, la Biblia habla de Enoc, que vivió 365 años y no se murió. Dios se lo llevó en vida. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Y cuando usted comienza a leer entonces el libro de Génesis, se da cuenta allí todas las generaciones que iban pasando y cómo todas esas generaciones se iban, ¿cierto? Pero de cada generación
uno mira en la escritura que había un hombre. Amén. Y dice que él tenía hijos e hijas, y de todos sus hijos y de todas sus hijas, un solo hijo se guardaba para Dios. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta prácticamente Abraham, no mira todas esas generaciones, bendito el nombre del Señor. Esas generaciones, bueno, algunas recibieron algunos nombres, ¿cierto? Se conoció como los patriarcas, amén, que fueron hombres que tuvieron valores, que tuvieron principios, fueron personas que supieron enfrentarse a su propia época. Porque el Señor Jesucristo, entre otras cosas, dice: sed salvos de esta perversa generación. Él no se estaba refiriendo a la generación que estaba en su momento, aunque estaba incluida, sino a la generación de cada uno, a tu propia generación. Si tú piensas por un momento en las personas que tú conociste desde tu niñez, de tu propia generación, que nacieron en tu época, crecieron a tu lado, ¿cierto? Quizás compañeros de estudio, de trabajo, en fin. Y cómo todas esas personas tienen ahora o tuvieron una forma de vida, pero tú estás acá. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y así la Biblia nos va mostrando diferentes generaciones, aunque la mayoría de esas generaciones pues no se les denominó con algún nombre en especial. Conocemos los patriarcas, conocemos los masoretas, los postmasoretas y en fin, un grupo de generaciones. Y por ejemplo, cuando el pueblo de Israel entró a Egipto, que estuvieron allá más de 400 años, entonces dice la Biblia que se levantó un faraón que no conocía a Josué ni conocía al Dios de Josué y los esclavizó, ¿cierto? Una generación diferente. Y también la Biblia, hablando para los tiempos de Josué, dice que después de que Josué murió, entonces se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces la historia de la humanidad está marcada precisamente en sus generaciones. Pero cuando hablamos de valores, cuando hablamos de principios, de fundamentos, podemos pensar, hermanos, que los valores y los principios en los seres humanos han variado, no solamente por la generación, sino también por la cultura, ¿cierto? No podemos decir que en otros países tienen los mismos valores o los mismos principios que tenemos nosotros acá. Puede que para nosotros algunas cosas sean importantes y en otras partes no tengan mayor relevancia, mayor importancia. Puede que en otras partes para la gente algo sea muy importante, pero para nosotros diremos, pero ¿qué tiene que ver eso, no? ¿Cierto? Por ejemplo, se supone que nosotros estamos en una cultura donde el hombre y la mujer son personas con los mismos derechos, se supone, ¿cierto? Pero hay lugares en el mundo donde la mujer es un cero a la izquierda, ¿cierto? Y inclusive ellas mismas sostienen eso y se radican y se fundamentan en eso y así crían a su familia, educan a su familia y así se forma su sociedad. Pero nosotros vemos eso y nos escandalizamos. Pero cuando esas personas nos miran a nosotros de otros países, de otras culturas, y nos miran a nosotros con nuestras prácticas, pues hasta de pronto se escandalizan, es con nosotros, ¿cierto? Entonces los valores y los principios varían, hermanos, no solamente según la generación, sino también según la cultura. Sin embargo, estaba mirando por allí las últimas generaciones, ¿cierto? Las últimas 8 o 9 generaciones que han habido en el mundo y cómo alguien les puso nombre a esas generaciones, ¿cierto? Pero no quisiera como enfatizar en qué vivió cada una de esas generaciones, qué pasó, pero sí quisiera como nombrarlas más o menos.
por aquí encontré una generación que fue llamada la generación perdida, que existió entre los años 1883 o nacieron entre los años 1883 y 1900. Bueno, se llama la generación perdida porque, a ver, ¿quién nació en esos años? La mayoría de esas personas ya ni siquiera existen. Se levantó luego una generación que se llamó la generación grandiosa, generación que nacieron entre los años 1901 y 1927. Fueron personas supremamente pujantes, con muchos ideales, ¿cierto? Revolucionaron la industria, gente con mucha visión, gente que fue muy apasionada por muchas cosas. Uno mira, por ejemplo, películas que datan de esa época y uno mira cómo esas personas de esa época se arriesgaban y hacían cosas, cruzaban el océano sin saber dónde iban a parar. O sea, hicieron una cantidad de cosas porque fueron personas con una actitud pujante. Luego se levantó otra generación que se llamó la generación silenciosa, aquellos que nacieron entre el año 1928 y 1945. Se llamó la generación silenciosa porque fue una generación que cayó en depresión. La Segunda Guerra Mundial la vivieron, ¿cierto? Y todas esas personas guardaron muchas cosas en su corazón, la tristeza de una guerra tan grande, tan violenta, tan sangrienta, ¿cierto? Entonces se llamó la generación silenciosa. Luego se levantó una generación que se llama la generación Baby Boomer, que fue aquella generación que trató de alguna manera de sacar a la humanidad de esa tristeza. La generación que nacieron entre los años 1946 y 1964 fue la generación que vio nacer el rock and roll y todas esas cosas, ¿cierto? La minifalda y tantas cosas que se dieron en esa época. Entonces la gente hacía eso porque querían salir como de ese silencio, de esa depresión y de esa tristeza. Luego las generaciones siguientes no recibieron nombres como tan lógicos, sino solamente por unas letras. La generación X, que nacieron entre el año 1965 y 1980. Luego la generación Y, entre 1981 y 1996. La generación Z, entre 1997 y 2012. Y la generación Millennials, que es la que están mencionando allí en el tema, gloria al Señor Jesús, que es esta generación del 2000, del nuevo milenio, ¿cierto? Con todas sus actitudes. Cuando hablamos de los valores, seguramente en cada época y en cada cultura han habido diferentes valores, pero sí sabemos, hermanos, cómo el ser humano se ha venido degradando, cómo el ser humano ha venido vendiendo sus valores, los ha venido cambiando, y ahora el ser humano se aferra más a las emociones que realmente al concepto de la lógica y de lo que realmente será bueno, puro. Si hablamos de valores, hermano, estaba mirando también, porque el mundo tiene algunos valores, así no los respeten, así de pronto los consideren de otra forma o los subvaloren. Pero creo que nosotros los cristianos tenemos unos valores que han trascendido a las generaciones. Unos valores que han trascendido no solamente a las generaciones, sino a la cultura. Amén. Que han trascendido sobre todas las cosas y que aún todavía están en la palabra, porque el que puso esos valores en la palabra, dice la Biblia, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, que no cambia. Amén, que es inmutable. Inmutable quiere decir que no hay nada
que podamos decir en lo que Él haya cambiado, se haya transformado. Dice la Biblia que no tiene sombra de variación. Alabanzas al nombre del Señor, que yo Jehová que no cambio, dice la palabra. Amén. Pero, ¿qué son los valores? Podemos decir que los valores son aquellas cosas que nos hacen crecer, que nos hacen ser mejores. Amén. Que le suman a nuestra vida. Por eso se llama valor, como un valor agregado, que nos llevan a nosotros a otro nivel. Gloria al nombre de Jesús. Y en la Biblia encontramos muchos valores que nos hacen crecer como hijos de Dios, que nos hacen crecer como personas, que nos hacen crecer como seres humanos, que nos hacen crecer como familia, como esposos, como hijos, como hermanos, como padres. ¿Y por qué Dios puso esos valores allí en la palabra? ¿Y por qué nosotros debemos conocer esos valores, vivirlos, practicarlos? Porque Dios quiere, hermano, dentro de la transformación del ser humano y dentro del proceso del nuevo nacimiento, que nosotros cada día nos parezcamos más a Él. Porque Dios no va a poner en nosotros o no nos va a exigir a nosotros cosas que no están en Él y que Él no considera importantes. Por ejemplo, si hablamos de la santidad, ¿por qué debemos ser santos? Porque Él es santo. ¿Por qué debemos amar? Porque Él es amor. ¿Por qué debemos hablar verdad? Porque Él es verdadero. ¿Por qué debemos practicar la justicia? Porque Él es justo. Amén. Entonces Dios no nos va a dar a nosotros cosas o no nos va a pedir que hagamos cosas que no están en Él. Porque en la medida en que nosotros las conocemos, las creemos y las vivimos, entonces nos vamos a parecer más a Él. Pablo dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice el Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, el apóstol Pablo, hablando de la perfección, dice: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, los valores son aquellas cosas que nos hacen crecer, que nos hacen ser mejores. Y cuando leemos la Biblia en el texto que tomamos ahora, 2 de Timoteo 3, la Biblia nos está hablando allí y está enumerando una lista de antivalores, de las cosas que nos degradan como seres humanos, de las cosas que nos alejan de Dios, de las cosas que nos destruyen como familia. Porque yo quiero decirle algo, mi hermano, y siempre lo repito en cada una de las enseñanzas que Dios me da la oportunidad de tener en la familia, y es que lo más importante en la vida ha de ser Dios. Pero de ahí en adelante siguen unas prioridades. Y después de Dios, ¿qué debe ser lo más importante para ti? No es ni siquiera el ministerio, ni siquiera son los dones, no son las capacidades que Dios te dé, los ministerios, los dones, todas esas cosas maravillosas. Porque cuando usted lee la carta del apóstol Pablo, hermano, Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios viene hablando entonces de los dones del Espíritu Santo y menciona unos dones que uno dice: uy, Señor, donde yo tuviera todos esos dones, mejor dicho,
¿qué clase de pastor, de predicador sería? ¿Cierto? Y Pablo, se cree que Pablo tenía todos esos dones que menciona ahí. Pero cuando Pablo termina el capítulo 12, dice: vean, hermanos, procuren los mejores dones, pídanle a Dios los dones que ustedes quieran, pero yo les voy a mostrar un camino mejor. Usted puede hablar en lenguas, usted puede sanar enfermos, usted puede ser un predicador, puede mover convenciones, hermano, usted puede ser el más grande evangelista, usted puede, hermano, tener autoridad de reprender demonios, usted puede tener todo el discernimiento, pero si usted no ama, usted no es nada. Si usted no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay algunas cosas en la Biblia que tienen varios principios. Por ejemplo, la fe. La fe en el ser humano existe de forma natural, ¿cierto? Sin embargo, la Biblia dice que la fe es un don de Dios. Pero la Biblia también dice que la fe es un fruto. Entonces tendríamos que hablar de varios tipos de fe, ¿cierto? Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces cuando dice viene, no quiere decir que nace, sino que la fe está puesta en otro lugar. Pero cuando conocemos a Dios y su palabra, esa fe viene y se ubica donde debe ubicarse. No, yo no creía en nada, esa era su fe. No, es que para mí solamente el dinero. Bueno, tu fe era el dinero. Dios y madre, bueno. Entonces la gente tenía una forma de fe. Pero cuando uno conoce la palabra, entonces esa fe se desplaza de allá acá y se ubica donde debe estar. Alabanzas al nombre de Jesús. Si hablamos del amor, el amor también es algo natural. Porque una persona, por mala que sea, por mala, por perversa que sea, ama a alguien. Ama a alguien, ¿cierto? Ama a alguien, y a alguien le importa y lo defiende, y en fin, y quiere protegerlo, y vaya, tóquele a esa persona, y ¿cierto? Ama a alguien. Entonces el amor viene de manera natural. Pero el amor también es un don. Y el amor también es un fruto. De hecho, en la lista de los frutos, o del fruto del Espíritu Santo que Pablo le habla a los Gálatas, pues el primero es el amor, ¿cierto? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, ¿cierto? Pero el primero que menciona es el amor. Pero el amor también es un valor. Es que si el ser humano, hermano, amando, alcanza el nivel de maldad que puede alcanzar, porque es que el ser humano puede alcanzar, hermano, un nivel de maldad que uno quizás hasta ni se imagina. ¿Qué tan mala puede llegar a ser una persona? ¿Qué tanta maldad puede producir una persona o generar? ¿Cierto? Finalmente la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Y Dios nos dio estos valores y nos dio estos principios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cosechar cosas buenas. Porque es que la salvación no consiste solamente en que nos vamos a ir para el cielo. La salvación también consiste en vivir en este mundo justa, piadosamente, sosegadamente. Alabanzas al nombre de Jesús. Que podamos vivir en este mundo con prosperidad, con alegría, con gozo. Pablo no dijo que lo que él quería al final de su carrera era ¿qué? Acabar su carrera con gozo. Que la gente cree que el evangelio es una tristeza, un dolor, que estamos por allá. No, usted no conoce un evangélico. Nosotros somos bullosos, escandalosos, comemos como si estuviéramos disfrutamos, vaya a un campamento, vaya a un paseo de cristianos a ver cómo es.
Es una alegría, uno disfruta con los hermanos, ¿cierto? Come, en fin. Pero la palabra de Dios, hermano, nos enseña a nosotros que debemos vivir en este mundo santa, justa y piadosamente. Cuando comenzamos entonces a mirar los valores que nos menciona la palabra, que son las cosas que nos hacen crecer, entonces yo encuentro que el primero de ellos es el amor. Éxodo 20. ¿De qué habla Éxodo 20? De los mandamientos. De los 10 mandamientos. Si usted analiza los 10 mandamientos, todos están basados en el amor. De hecho, lo primero que mencionan los 10 mandamientos es el amor. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Bueno, nos vamos al segundo mandamiento. Amarás al prójimo como a ti mismo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y si usted analiza los otros mandamientos, todos están ahí. No robarás. Eso es un fruto del amor. No matarás. Imagínense. Si alguien ama al prójimo, ¿cómo lo va a matar? No matarás. ¿Cierto? No codiciarás los bienes ajenos. No mentirás. No darás falso testimonio. No codiciarás la mujer del prójimo. En fin, si usted mira, todos esos mandamientos están basados en el amor. Entonces, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, todos estos antivalores tienen que cambiar. Y no encajamos en el mundo, porque para el mundo los valores no tienen importancia. Están cuestionados. El mundo redujo el amor a una relación sexual, ¿cierto? Hacer el amor. Entonces, inmediatamente nuestra mente se va a una relación sexual. Pero si hablamos de hacer el amor, ¿estará hablando solamente de algo sexual? ¿Será que si usted llega a su casa y besa a su hijo, abraza a su hija, llega con gozo, con paz, eso no es hacer el amor? Si usted viene a la iglesia y abraza a su hermano, se arrodilla, adora a Dios con su alma, es fiel a Dios, ve a su pastor con agrado, eso no es hacer el amor. El mundo está cambiando las cosas, ha desdibujado las cosas, porque al diablo lo que le interesa, hermano, es que el hombre se pierda. Y entonces el ser humano no se da cuenta de lo que está haciendo. ¿Y por qué no se da cuenta? La Biblia dice: por los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la gloria de la luz del evangelio. El mundo está cegado, el mundo está, hermano, con sus ojos cubiertos, están en tiniebla, no ven la verdad, y entonces van por donde va todo mundo. ¿Y por dónde va todo mundo? Por la puerta ancha. Entonces, cuando nosotros venimos con la palabra y traemos los verdaderos valores que Dios nos ha enseñado, no encajamos con ellos. La pieza no encaja. Yo no sé si usted algún día ha comprado algún artículo que lo tenga que armar usted mismo y no le da, no encaja. Y no, pues que esto no encaja, esto no entra aquí, esto debería entrar, pero eso no entra ahí. Y entonces, como no entra, ¿usted qué hace? Lo violenta. Y al violentarlo, lo revienta. Y resulta que eso sí encaja, sino que tiene su truco. Pero usted ya se lo tiró. Se lo tiró, le toca ir a pedir la garantía. Si está de buena, si le dan la garantía, le dicen: señor, si quiere le mandamos un técnico que le arme eso. Porque nosotros creemos que lo armamos todo y mentiras. Entonces viene una persona y lo armó tan fácil y dice: pues que será el truco, eso es tan fácil. No, es que el que sabe hace las cosas y las aparenta que son muy fáciles, pero no son tan fáciles. ¿Cierto que no? Bendito el nombre del Señor Jesús. Para uno entender los valores, hay que ser cristiano. Y para ser cristiano hay que conocer a Dios. Porque si tú no conoces a Dios y no conoces su palabra, porque usted dice: no, yo creo en Dios,
Chuchito lindo, que el zarco, que el padre, que el jefe, eso le dicen un poco de cosas. Pero es que no se trata de creer en Dios. Se trata es de conocerlo, saber quién es, cómo es, cuál es su propósito, cuál es su voluntad, qué quiere de mí, qué dice, cuál es su pensamiento. Sentirlo, llevarlo en el corazón, que vibre dentro del corazón. Ahora estábamos cantando un coro que me llamó la atención, que invitar pues al Señor al hogar, a la familia. Pero yo creo, hermano, que para usted invitar a Dios a su casa, primero lo tiene que invitar a su vida. Porque yo no voy a llevar a mi casa a un desconocido, así sea Dios. Si yo no conozco a Dios, es un desconocido. ¿Y yo cómo voy a llevar a un desconocido a mi casa? ¿Cierto que no? Yo tengo que conocer a Dios. Tengo que ser su hijo para poder llevarlo a mi casa. Porque yo no le voy a presentar a mi familia a un Dios en el que yo no creo. Porque si yo vengo al culto, escucho la palabra y me voy a hacer lo contrario de lo que dijeron en el culto, yo no conozco a Dios. Yo no conozco a Dios. Si usted sale del culto donde estuvo hablando en lenguas, donde estuvo adorando, donde pasó al altar, donde derramó lágrimas y llegó a su casa, hermano, a tratar a su familia, a decirle a su esposa que no sirve para nada, a decirle a sus hijos que no sirven para nada, que es una boba, que es que no entiende nada, ábrase de aquí, no me pidan nada, y no se le puede ni hablar. Y entonces, ¿cuáles fueron las lenguas que habló? No, pues que la Biblia dice que si usted habla lenguas humanas y angélicas y no tiene amor. Entonces creo que todos los valores y todos los principios se desprenden de lo mismo, del amor. La Biblia dice que Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Alabanzas al nombre de Jesús. Si seguimos hablando de valores, podemos pensar entonces en un segundo valor, que es el respeto. Yo relaciono el respeto con el temor a Dios. Porque yo he escuchado muchas definiciones acerca del temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿cierto? Pero cuando hablamos de el temor a Dios, tenemos que hablar de tomar a Dios en serio. Yo le temo a Dios cuando lo tomo en serio. ¿Y cuándo lo tomo yo en serio? Cuando lo escucho, cuando lo atiendo, cuando lo acato y cuando lo obedezco. Cuando lo escucho, cuando lo atiendo, cuando lo acato y cuando lo obedezco. Eso es tomar a Dios en serio. Pero si usted, hermano, hace las cosas por allá bajo cuerda, evita los impuestos, le da el billetico de 50 a la gente de tránsito, paga por allá para que lo atiendan primero, se quiere saltar la fila, se queda con la de vuelta, no paga la empanada. Yo creo que al infierno se va a ir más gente por no pagar una empanada que por adulterio. Qué risa, ¿cierto? Vaya, pague, hermano. ¿Y por qué se enoja cuando la cobran? La empanada. Pues usted la comió, mijo. Yo no me acuerdo, pero Dios sí se acuerda. Y el hermano que le está cobrando sí que se acuerda. Cuando le diga, va a ir más gente al infierno por no pagar una empanada que por adulterio. Seguro. ¿Por qué lo hace? Porque no le teme a Dios. La Biblia dice: no robarás. No se quede con lo que no es suyo. Hable la verdad. ¿Cómo me voy a arrodillar yo a decirle a Dios lo que no es? A tratar de justificarme. ¿Eso no fue lo que hizo el fariseo? La oración del fariseo y el publicano.
¿Qué estaba haciendo el fariseo? Justificándose delante de Dios. ¿Qué se va a justificar usted de nada, hermano, delante de Dios? Dios lo conoce a usted, mijo. Dios sabe quién es usted, qué piensa. Y no solamente Dios sabe qué piensa, Dios sabe usted qué siente. Imagine que la Biblia habla de un rey que hizo lo bueno, pero no lo recto delante de Dios. ¿Sí puede creer? Muchas gracias, hermana. ¿Cómo puede uno hacer lo bueno pero no de recto corazón? Increíble. Hacer lo bueno pero no de recto corazón. Quiere decir que hay gente que hace cosas buenas pero no por las razones correctas. ¿Las hace para qué? Pablo le habla a los filipenses. Hay un dolor grande de Pablo. Está en la cárcel. Y entonces él siente hablarle a los hermanos en Filipos, que fue la iglesia que él más amó. Y entonces Pablo les dice: ¿sabe qué, hermanos? Hay quienes predican a Cristo por vanagloria. Hay quienes predican a Cristo por ganancia. Hay quienes predican a Cristo por contienda. Hay quienes predican a Cristo nada más para añadir aflicción a mis prisiones. Y por último, dice: y hay quienes predican a Cristo por amor. ¿Por qué hace usted las cosas? Porque lo importante delante de Dios no es lo que usted hace, sino porque lo hace. Porque si yo diese todo lo que tengo, mi dinero, para repartirlo a los pobres, y no tengo amor, quiere decir que lo está haciendo por una razón diferente. Y si diere mi cuerpo para ser quemado, imagínense, están quemando cristianos allá en la esquina. Ven y vamos para que nos quemen. Usted sí puede creer. Hubo una época en que sí fue así, que a los cristianos los quemaban. Hey, pilas que están quemando allí los cristianos por causa de Cristo, vamos a que me quemen. Increíble, pero eso sucedió en la Inquisición y en las cruzadas y todo eso. Quiere decir que hay gente que hace cosas buenas pero por razones equivocadas. La Biblia dice que todo lo que hagamos lo debemos hacer para su gloria. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Entonces el temor a Dios es tomar a Dios en serio. Y yo lo comparo con el respeto, porque si yo a Dios lo tomo en serio, quiere decir que lo respeto. Y tiene que ser un valor en mi vida. Y ese valor no es solamente hacia Dios. Yo a Dios lo amo, lo respeto, lo obedezco, pero a mi familia la trato a las patadas. Usted tiene que fundamentar su relación familiar en el respeto. ¿Qué es respeto? El respeto es considerar a alguien, atenderlo, escucharlo, prestarle atención, darle el valor y la importancia que se merece. Eso es respeto. Si usted entra a la oficina del gerente de la empresa, usted no entra allá: yo parcero, ¿cómo no? Usted toca la puerta: doctor, buenos días, ¿cómo está? Disculpe, usted me estaba llamando. Ah, sí, señor, ¿qué puedo servir? Usted entra ahí como con esa reverencia, como cierto. Usted no se arrodilla y comienza a decirle al Señor: hey, Chuchito bendito, es que estoy varado, colabórame. No. Usted empieza: Señor Jesús, yo te amo, yo te necesito. Empieza a adorarlo. ¿Por qué usted va tratando a su esposa de estúpida, de que no sabe nada? Me parece que el que no sabe nada es usted. Porque si es tan avispado, ¿por qué se casó con una boba? Si es tan avispado, ¿por qué se casó con una estúpida? Con una ignorante, con una mujer que no sabe nada. Perdóneme, pero más bobo usted. ¿O será que cuando te casaste no pensabas así de ella? Tenías otro concepto. Y si entonces ese concepto varió,
¿Cuál fue el problema? ¿Ella? ¿O serías tú que el que cambió fuiste tú? ¿Será que tú eres el que ha cambiado? ¿Por qué? Porque ahora ves a otras mujeres más bonitas, las ves más interesantes. Te casaste con esta chica tan bonita, pero han pasado los años y ya está gordita, ya está más arrugadita, pero se desgastó a tu lado, ayudándote, llorando contigo, acompañándote, noches enteras, trasnochadas en una sala de emergencia, en fin, en una crisis económica. Y entonces ahora, ¿por qué vienes a tratar a tu familia así? ¿Por qué ya no les respetas? ¿Por qué ya no les consideras? ¿Por qué ya no les das valor? Porque tienes una compañera que te saluda con una sonrisa muy bonita y tiene 20 años menos, ¿cierto? Porque ahora hay otra persona con más dinero que te guiñó el ojo y te pareció interesante. Porque hay alguien que se te acerca y te dice, ay, cómo estás de bonita, pero como tu esposo ya no te lo dice. Entonces, ¿dónde se queda el respeto? ¿Dónde se queda el amor? ¿Dónde se quedan esos principios y esos valores que no están en el mundo? Y para el mundo somos extraños, no encajamos, porque ellos es todo lo contrario. Para el ser humano ya no hay respeto. Vaya, coja un vehículo y empiece a manejar por esta ciudad, ¿cuánta gente respetuosa encuentras? La mayoría se pasan los semáforos. Se te atraviesa este bruto como se me metió por aquí. Que ya no respetamos. Porque el ser humano no es que no respete a los demás, es que no respeta la vida. Vemos personas en un vehículo que uno dice, ¿este es que se quiere matar o qué? Y llevarse por delante al que sea. Es porque no respeta la vida, porque la vida para esa persona no representa un valor, una importancia, le da lo mismo, si me mato antes mejor. Porque el ser humano no ama la vida, no la respeta, no la valora. Entonces, si no tiene eso en su corazón, pues las demás personas somos ceros a la izquierda. Váyase a hacer un negocio. La mitad de las cosas que se deben decir en un negocio no se las dicen. ¿Por qué? Porque la persona dice, no, si yo le digo esto no me lo compra, ¿cierto? O si le digo que no tengo plata, pues no me fía tampoco, y ya tiene una vez la intención en el corazón de no pagar. Porque cuando usted se endeuda y sabe que no tiene con qué pagar, ya está engañando a la persona. Y alguien se justifica delante de Dios, no, no, Dios proveerá. No, Dios no le está mandando a usted a hacer ese tipo de cosas. Que Dios nos enseña a nosotros a administrar nuestro dinero. Cualquiera pues que vaya a construir una torre, si primero no se sienta a hacer cálculos, a ver si le alcanza, ¿cierto? No ahí sea que no le alcance y quede avergonzado, o sea, no sea capaz de pagar. Entonces usted no puede estar pensando, no, es que Dios proveerá. ¿Cómo meter usted en una deuda simplemente pensando porque Dios proveerá? No, Dios sabe hasta dónde le va a dar, pero usted también tiene que saber hasta dónde le da. ¿Qué le dijo el Señor al joven rico? No, los mandamientos conoces. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dice el Señor. No, tú conoces los mandamientos desde niño. Y se los citan. Ah, sí, Señor, yo todo eso lo hago. Ay, el Señor le dijo, no defraudes. Y cuando se habla de defraudar, no solamente se está refiriendo a darle en la cabeza a otro, a tumbarlo con una... No decepcione. No defraude a las personas. No haga que las personas cambien el concepto que tienen de usted, ese buen concepto. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice, como mosca muerta en el perfume del perfumista, así es una pequeña locura en aquel que es considerado por sabio y noble. La gente tiene un concepto muy bonito de usted, pero usted comete un error. Eso hiede, eso se ve feo, horrible. La gente cambia el concepto de usted, se decepcionan de usted. Y las personas más vulnerables a decepcionarse de nosotros son nuestra familia. Cuando nuestra familia es lo que más debemos cuidar. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y hoy considero yo
que el segundo mandamiento es amar a nuestra familia. No solamente al prójimo, sino a la familia. La Biblia dice, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dígame si un tipo de esos se va a salvar. ¿Será que al cielo va a llegar uno de esos? El que le pega a los hijos por sospecha. ¿Quién quebraría esa ventana del vecino? Y pum, prende al hijo. Yo no fui, pero por si de pronto. Y cuando dice de proveer para los suyos, no está hablando solamente de dinero, mi amado hermano. Porque en el hogar nosotros debemos brindar seguridad, tranquilidad, paz. Debemos nosotros brindar en nuestra casa. No solamente proveer dinero, sino proveer un verdadero cristianismo. Yo quiero invitar a Cristo a mi casa, entonces lo tengo que invitar primero a mi corazón. Yo no puedo vivir como vive la gente del mundo, pensar como piensa la gente del mundo, porque ahora yo soy cristiano, ahora yo estoy regido es por la palabra de Dios, no por una cultura. No por la manera como me criaron mis padres. Es que hermano, es que yo soy así porque mi papá y mi mamá no sé qué. ¿Cuál? Usted ya se supone que es una nueva criatura. Entonces ¿cuál es la vuelta pues? ¿Usted va a seguir siendo como le enseñaron su papá o su mamá? ¿O va a seguir siendo por lo que es? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta, mi hermano? La meta es ir al cielo. La meta es ir al cielo. Pero yo quiero ir al cielo ¿con quién? Con mi esposa, con mis hijas, con mis nietos. Yo quiero ir al cielo con los míos. Pero no, usted predica muy bonito y gana almas. Usted se para en una esquina con un megáfono y eso hasta el cura pasa arrodillado. Pero su familia se está perdiendo. Pero sus hijos están hundidos en las drogas. Pero su esposo está buscando otra mujer. Pero su esposa ya no quiere cumplir. ¿Por qué? Vamos a dejar que pierda la familia. Usted no sabía, hermano, que para los patriarcas lo más importante era la familia. Usted no sabía, hermano, que para el pueblo de Israel lo más importante era su familia y su propio pueblo. Usted no sabe, hermano, que Dios nos ha dado a nosotros el evangelio, no solamente para que lo llevemos al mundo de afuera, sino que primero en Jerusalén, luego en Samaria, luego en Judea y luego lo último de la tierra. Pero primero ¿en dónde? ¿Por qué les dijo Jerusalén? Porque era la casa. Hermanos, yo tengo el evangelio en mi vida, gloria al Señor. Entonces dice la Biblia, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Pero escuche, ahí no termina el versículo. Perdóneme, le interrumpo el aplauso, que yo no vine aquí por aplausos. Termina el versículo. Vuelvo y se lo digo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y la gente queda ahí. Siga leyendo. Porque no se enciende una luz y se pone debajo de la cama, sino que se pone en alto y alumbra ¿a quiénes, pastor? A los que están en la casa. ¿Qué se gana usted siendo luz para todo el mundo y en su casa tinieblas? Hermano, hágale que yo pago bien, vea, yo invito, pastor, ¿qué va a tomar? Y llega a la casa, hermano, y le piden por una bolsa de leche. Se enoja. ¿Por qué tan caros estos servicios? Vea. Y en la iglesia, no, hermano, apúnteme con el voto de tanto.
y llega aquí al culto de obra social con un costal grande. Y en la casa, hermano. ¿Y en la casa qué? En la casa están sufriendo con usted, con su mal carácter. Señor, bendígame, necesito comprarme ese carrito, Señor, la cuota inicial para la casa. Porque más bien no le dice, Señor, ayúdeme a transformar este carácter. Señor, yo quiero dejar de ser un mentiroso. Yo no quiero ser más hipócrita. Señor, ayúdeme a hablar verdad. Enséñeme, Señor, a amar otra vez a esta mujer. Señor, estos hijitos que me diste no son los más perfectos. Este hasta perdió el año, pero es mi hijo y yo me lo estoy tirando. Me lo tiré al mundo. Ese muchacho está en el mundo por causa mía, porque yo no hice sino gritarle y decirle que no servía para nada y darle pata e insultarlo. Entonces se me tiró al mundo ese muchacho. Hermano, ore por mi hijo que se me está perdiendo. ¿Y por qué está perdiendo? Esa es la pregunta. Si el Señor te lo entregó en blanco. El Señor te entregó una hojita en blanco y un lapicero. ¿Qué hiciste con tu hijo? ¿Cómo lo trataste? ¿Qué le enseñaste? ¿Qué sembraste en tu corazón? Y le digo, hermano, si seguimos hablando de los valores que tengo ahí, tengo una lista como de 15 y llevo 2. Y ya el pastor me está mirando feo. No saldríamos de aquí esta noche hablando de lo que es verdaderamente el cristianismo. Y el cristianismo se vive primero en casa. La paz de Cristo, hermanos. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.